háblame. Probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Sonido. ¿Está bien? 1, 2, 3, 1, 1, 1. Sí, a ver, ráscale el micro. Por atrás. ¡Hola, San Luis! No era Vietnam. No era Buenos Días, Vietnam. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universus. El día de hoy les traemos un tema que ya va siendo una especie de antología aquí con la invitada que ya está próxima a llegar, no se desesperen. Ella es especialista en la materia, psicoterapeuta, también es psicóloga y vamos a estar platicando con ella acerca de la mente criminal. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de escuchar o de ver los programas anteriores, pero el día de hoy va a estar bastante interesante porque vamos a tratar de ahondar un poco más, a escarbar un poco más en esta cuestión de lo que es la mente de un criminal. Mientras tanto, ¿qué les parece si les vamos dando los medios de comunicación? Como saben, tenemos las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar primero como Circo Volador, después como Circo Volador Radio, y para aquellas personas tan amables que nos están haciendo el favor de escucharnos a través de la página www.circovoladorradio, es decir, 2 R's juntas, voladoriradio.org. También pueden ver la transmisión en vivo desde la fanpage del programa que es Veritas Day Universus. En la extinta red social del Twitter, que ahora es la X-Force, nos pueden encontrar también como Circo Volador y nos pueden encontrar como @asmisael. En Instagram nos pueden encontrar también como Circo Volador Radio y como Lord-Asmisael. Y en TikTok, nos pueden encontrar también como Circo Volador y como @asmisael. Entonces, ¿qué les parece que para ir calentando motores nos vamos con la primera canción que corre a cargo de una banda que creo que la he puesto nada más unas cuantas veces aquí en la emisión? Pero esto que vamos a escuchar corre a cargo de Killwish. Sí, Killwish, si no me equivoco. Esto es Veritas Day Universus. Apenas estamos comenzando. Por favor, no se me muevan de donde están. Vamos a... Ay. Hola, señoras Misael. Uy, no me habla el tiro. Se parece a una que tengo también. Sí, creo que me asaltaron una vez en el metro Me suena. y me dejaron sin camisa. Ahora sí que me robaron hasta la camisa. Ya. Oh, llegué. Déjala por ejemplo ahí la canción del medio porque no la anoté. Pero, por ejemplo, es que no sé si a las mujeres también les pasa lo mismo. Bueno, en esa situación, ¿no? En ese mundo. Por ejemplo, al principio, pues cuando yo llegué, pues nada más estaba esta Juanita y otra señora. Igual estaba pues ya medio grande. Y pues no me llamó la atención ninguna. Ya después fueron entrando y así. Por ejemplo, esta Benny pues era guapa, se me hace una persona guapa. Pero pues igual de desmadrosa que yo, ¿no? Entonces como que se puede decir que ahí teníamos algo, pues, compatible, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tú también te me haces una persona muy guapa y bien inteligente, muy inteligente, pues me he dado cuenta, porque ganaban todos esos concursitos, ¿no? Que nos ponían a jugar y así. Entonces eso también me llama mucho la atención. Bueno, me llama mucho la atención de una mujer. Y pues, ¿quién más? Por ejemplo, esta Gaby, pues no se me hace raro porque a mí no me gustaba, ¿no? Listo. ¿Ya se enfocó? Ya me enfoqué. Ya pude acomodar el celular para que no estemos como en el metro a las 8 de la mañana. Es que esa es una lata.
Me encontré en la red este libro que está buenísimo. Se llama La mente del asesino. Es español. Y había encontrado otro, pero nada más está una especie como de introducción. Se tiene que comprar en Amazon o descargarlo. Pero este está interesante y yo creo que va a servir para futuros programas, porque este es un criminalista Ok. y va como que desenvolviendo ciertos casos de criminales y asesinos. O sea, no solamente son asesinos en serie, sino criminales. Ok. Pero, pues como siempre, el micrófono es de usted, ahora sí que usted es la que... Muy bien, ya estamos de regreso y como se darán cuenta, para todos aquellos que están viendo la transmisión en Facebook, ya llegó nuestra invitada de honor e invitada también especial, mi queridísima Diana Camacho. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Yo la verdad es que feliz, cada que estoy aquí yo estoy muy feliz. Siento que de verdad llego a casa y nada, pues eso, muy feliz de estar con ustedes. Ok, fíjate que platicando la semana pasada, cuando estaba hablando de lo que íbamos el programa de ahora, me comentaban que esta es como una especie de antología del tema, porque ya hemos ido seccionándolo de cierta forma, ¿no? La mente del asesino desde su infancia, crianza, juventud, adolescencia, adultez. Tuvimos el programa, por ejemplo, específico del feminicida, que son asesinos que lamentablemente se dedican solamente a acabar con la existencia de puras mujeres. Y hoy vamos a abarcar un tema que creo que es un poquito más globalizado, no tan centrado como en el caso de un asesino en serie o un feminicida. Pero antes me gustaría mucho, porque también me lo estuvieron preguntando, por muchas cuestiones ha estado un poquito desaparecida de la escena aquí en Circo Volador y hay mucha gente nueva, mucha gente que es fan del programa y de otros, que como que no te, ¿cómo se dice? No está muy familiarizada contigo o con la labor que haces. Entonces me gustaría, si me haces favor, de aventarte una pequeña biografía tuya. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¡Ay, ¿Dónde qué estudiaste? fuerte! No, ¿Quién soy? normal. No es pregunta existencialista, es más como curricular, digamos. Ok, va. No, pues muchísimas gracias otra vez por invitarme. Y sí tienes razón, o sea, quizá yo siento al Circo Volador como si fuera mi casa, pero quizá los habitantes de esa casa han cambiado, ¿no? Porque 2016 fue el año que yo llegué aquí, ya casi 10 años, o sea, 8. 8 años. ¿No? Entonces, pues bueno, yo soy psicóloga, mi nombre es Diana Camacho, yo soy psicóloga, yo estudié psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y después de eso me dediqué a hacer estudios enfocados a diferentes cosas. Primero estudié una especialidad en Derechos Humanos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y la CNDH. Y luego estaba en ese momento más enfocada a trabajar con mujeres y niñas y adolescentes que fueron víctimas de violencia. Hago una maestría en terapia familiar, después un posgrado en terapia de pareja. Y después, en los últimos años lo que he hecho es estudiar terapia de arte, psicoterapia de arte, que me encanta. Y psicoterapia feminista muy recientemente, el año pasado. La verdad es que a mí me gusta mucho estudiar, o sea, la psicología para mí es mi oxígeno, Okay. ¿no? Entonces, la verdad es que nunca he dejado de estudiar. Recientemente estoy en un diplomado acerca de estrés y ansiedad, que para mí, y lo platicaba hoy con una consultante, después de la pandemia, para mí la ansiedad fue la otra pandemia. Yo creo que todos y todas fuimos víctimas no víctimas, sino sobrevivientes, ¿no? De ansiedad. Tengo experiencia en trabajo con mujeres, con adolescentes, con niñas, con familias, con parejas, y a eso me dedico 100%. He trabajado en hospitales, en casas hogares, en escuelas, también me he dedicado un poco a la docencia, pero actualmente es casi el 100% de mi tiempo lo dedico a trabajar en la consulta privada. Ok. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué te parece si das pie al tema de hoy, que es la mente del asesino?
La mente o criminal. criminal. Sí, porque realmente un crimen enfoca muchas cuestiones, desde un robo hasta quitarle la vida a una persona. Una violación. Y fíjate que yo te pedí este espacio, mi querido Misal, y te lo agradezco porque justo el día de ayer tuve la oportunidad de asistir a un congreso internacional, el primero en México que se hace, de hecho, en Centro Médico, Ujú. acerca de la mente del criminal. Y para mí la ciencia, te puedo decir una cosa, para mí la ciencia es una cosa que ha dado luz y que ha dado mucha tranquilidad a muchas preguntas que yo me he hecho en la vida, ¿no? En lo profesional, en lo personal. A mí la ciencia es como, claro. Las neurociencias es como, sí, claro. Es que el cerebro, pues por eso, ¿no? Y entonces eso quita, o por lo menos cuestiona, muchos de los prejuicios sociales, ¿no? Que existen con respecto de ciertas conductas. Cuando tú entiendes que hay algo orgánico que puede modificarse a nivel morfológico y también funcional del cerebro del organismo, pues es como un poco más fácil de comprender, ¿no? Entonces, y bueno, pues yo asisto a este congreso el día de ayer, pues sí hay que hablar de mente criminal, porque aparte se relaciona muchísimo con lo que habíamos platicado en otros programas. Y, bueno, tú me preguntabas hace un programa, el programa pasado me parece que me preguntabas, ¿un asesino nace o se hace? Hoy te puedo decir, nace. Y eso ya es algo muy, siento, esclarecedor, ¿no? Porque nos da luz acerca de que hay cuestiones, como te digo, orgánicas, sí fenomenológicas, pero también estructurales del cerebro, que hacen que una persona pueda responder o no con violencia ante situaciones de la vida que están presentes todo el tiempo. Y creo que bueno, tratando de enfocarnos un poquito, ¿no?, en lo que es la cuestión, por ejemplo, de un asesino en serie. Uno de los casos más sonados del siglo pasado fue el apodado Hijo de Sam, que en realidad su nombre, creo que todavía vive el tipo, David Berkowitz. Okay. Él estando en prisión, y de hecho en Netflix hay muchísimas referencias de documentales de estas personas que dieron entrevistas. Tenemos a Ted Bundy, tenemos a John Wayne Grain, vaya, a muchos, y entre ellos está precisamente el Hijo de Sam. Y voy a dar lectura a una pequeña parte que a mí me llamó mucho la atención de estas declaraciones que el tipo hace, porque es como un tanto contrario a lo que uno creería de una persona que asesinó sistemáticamente a tantas personas, y que uno creería que no siente remordimiento o lo hacía por placer, y en este caso del Hijo de Sam precisamente lo hacía por un placer. Cito: siempre fantaseo cosas perversas que son partes de mi vida. Siempre seré un pervertido mental por las cosas sexuales que pienso. Sin embargo, casi todo el mundo es como yo, porque no paran de cometer esos actos sexuales pervertidos en su imaginación día tras día. Siempre estoy pensando en la violencia, y creo que solo un monje quizás podría eliminar esos deseos y pensamientos. Sin embargo, lo que pretendo es madurar hasta poder ser capaz de tener un profundo respeto por la vida humana y un mayor respeto y aprecio hacia la humanidad. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, porque fíjate dime. que eso que hablas acerca de respeto, mi querido amigo, tiene que ver con la parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que hace que tú hagas o no hagas ciertas cosas por el deberismo social, ¿no? O sea, si yo te digo en este momento, hace muchísimo calor, vamos a quitarnos toda la ropa, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Porque hay corteza prefrontal, porque hay algo que te dice, no, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Estamos en público, ¿no? ¿Cómo crees? Estamos grabando. Y la corteza prefrontal es esta parte del freno, esta parte de lo moral, de lo ético, que te dice, no, a ver, espérate, esto no lo hagas, no puedes hacerle daño a alguien, no está dentro de los límites de lo social, dentro de las reglas de convivencia básica, pero hay cosas, golpes, incluso lesiones, vivencias traumáticas. El trauma complejo es una teoría bien interesante porque nos explica acerca de cómo las experiencias que una persona puede tener al ser violentado pueden deteriorar y pueden causar un daño muy importante en la corteza prefrontal, de tal manera que esta persona que vive violencia pues pueda, justamente lo que también se ha contemplado en otros momentos, ¿no?, convertirse en violentador, de violentado a violentador, porque
te digo, orgánicamente la corteza prefrontal en cuanto a masa disminuye. O sea, si hay una modificación física, incluso visible en algunos estudios, ¿no? Entonces no solamente se trata del medio, sí, claro, lo que hablábamos en ocasiones pasadas, lo epigenético es muy importante, es con lo que naces, pero también eso, el contacto que hace con el contexto, el contacto que hace con la vida, con lo social, con el momento y el contexto sociohistórico que es determinante también, pero es una combinación de las dos, ¿no? Entonces, sí hay una combinación ahí muy específica entre una carga incluso genética, biológica, morfológica, pero también el cómo se desarrolla el individuo y hay lesiones físicas, te digo, visibles incluso en estudios que hacen que veamos un cerebro modificado y un cerebro violento, un cerebro criminal. Existe Sí. un cerebro criminal. Ahorita que estabas comentando esta cuestión de la corteza prefrontal, no sé qué tanto tengo que ver, pero yo lo asimilo de la forma, por ejemplo, cuando uno bebe en demasía alcohol, esta parte del cerebro llega a un punto en el que se hincha, prácticamente topa con la pared craneal, y es cuando mucha gente se desconecta, o sea, no sabe qué hizo, dónde estuvo, y dicen, ¿en serio yo hice eso? O sea, yo estaba bailando arriba de la mesa o así, ¿no? Pero también cuando sucede con el abuso de sustancias, por ejemplo, como con el alcohol, viene esta cuestión de la desinhibición, de hacer cosas que uno en sus 5 sentidos no sería capaz de hacer, pero estamos hablando de que es un abuso de una sustancia, como es el alcohol, pero en el caso de una persona que ya está predispuesta genéticamente o por una lesión, como mencionabas, ¿qué es lo que sucede con esta parte o sea, se rompe una barrera o qué sucede para que el cerebro no alcance a frenar, o sea, para que se desinhiba, digamos? La masa disminuye. La masa Se cerebral encoge. disminuye. Ok. Sucede lo contrario que con el alcohol, que se inflama. Lo Ajá. que pasa es que el alcohol y otras sustancias lo que hace es que desfronteriza, así Ok. se dice, como modifica el funcionamiento, pero cuando estamos hablando de lesiones o de maltrato sistemático, lo que pasa es que hay menos neuronas obviamente. y hay menos conexión. Ayer escuchaba algo bien interesante que de alguna manera pues yo sabía, pero confirmarlo es como, claro, está con mucha tranquilidad y es como, sí, pues es por eso. Nuestro cerebro no es el más grande de los mamíferos, pero sí el que está mejor conectado. Eso quiere decir que nuestra plasticidad cerebral, que es esta capacidad que tenemos para crear memorias, conexiones, aprendizaje, es muy grande. Es como ninguna otra especie en el mundo, ¿no? Entonces, cuando hay trauma complejo, por ejemplo, que es este abuso sistemático, que hay violencia o golpes, hablaban ayer en el Congreso, por ejemplo, de futbolistas, ¿no?, que sufren golpes y frecuentes en la cabeza. Claro que hay una disminución entre esta conectividad entre las neuronas. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Lo que ocasiona es que el cerebro disminuye en densidad, pero también en conexión. Y entonces hay un área del cerebro que se llama el hipocampo, que es el responsable de la memoria y del aprendizaje, que se hace menos efectivo, menos eficaz para poder almacenar recuerdos y decir, claro, o sea, yo me emborraché, no me acuerdo de la otra noche, pero no me vuelvo a pasar. Ya no tomo vodka con jugo de naranja. Fíjate que ahorita que mencionabas eso me acordé mucho de un caso que fue muy sonado dentro del fútbol americano. Sinceramente no recuerdo el nombre del jugador, pero fue tan sonado porque el tipo estaba en la cima de su carrera, o sea, todos querían contratarlo, tenía, valga la redundancia, contratos multimillonarios por quién sabe cuántos años, y de repente el tipo un día llega a su casa y mata a su familia, y después se quita la vida. Y resulta que esta persona, precisamente aparte del abuso, obviamente, de esteroides, cortisoides, pastillas para el dolor, bueno, todo lo que ya sabemos que existe muy, lamentablemente en ese sentido, él había sufrido, obviamente estamos hablando de fútbol americano, sabemos que las lesiones ahí son brutales. Entonces ya después cuando hacen la autopsia al tipo y viene toda esta cuestión médica policíaca, pues caen en la cuenta de que él tenía ya un precedente, una lesión en la cabeza. O sea, todos los doctores le decían, tú estás bien, güey. O sea, mira, te inyectamos Demerol, te inyectamos morfina, te inyectamos cortisona y tú sigue pateando, ¿no? Pero llega un momento en el que algo hace, o hace clic o no hace clic, ¿no? O deja de hacer clic. Ajá, algo ya no.
Y pues este tipo se le botaron los tornillos y lamentablemente acabó con... Y obviamente esto que te cuento se supo mucho tiempo después, no lo dije en un momento porque si no imagínate el escándalo, ¿no? De ponerte a pensar de cuántos jugadores de ese deporte no están sufriendo esa misma cuestión y que no... Son una bomba de tiempo en dos patas prácticamente. Ujú. Sí, completamente, y justo de ese ejemplo me gustaría platicar igual y volvemos con eso después de la canción. Me van a regañar porque me van a decir, ¿por qué? Si el anfitrión es el que No, tiene pero que todavía decir, pero tenemos... yo No te soy preocupes, necia, no pero te yo soy preocupes. necia. Tenemos tiempo todavía. De hecho, tenemos un pequeño colchón de tiempo. Ah, qué maravilla. Pero yo creo que sí, déjame ver aquí en mi libreta del SAT. Del SAT literalmente, no. Sí, porque aquí es la lista negra de mis enemigos como la del SAT, Los deudores. ¿ok? los deudores. Ah. Y vámonos con la siguiente rola. Si no me equivoco, esto corre a cargo de Assassin. Así se llama así como el videojuego Assassin's Creed. Esta rola se llama Assassin. Esto es Veritas Day Universe. Vamos apenas a la mitad del programa con la psicóloga y psicoterapeuta Diana Eso Camacho. sí. Ariel, por favor. Güey, me tienes enfrente, no sabes cómo me llamo. ¿Cómo? Ibas a decir, güey, me tienes enfrente, no sabes cómo me llamo. No, sí, sí. Traté de poner lo más de hecho, pero esa cosa no me ayudó. Y ya no sé dónde moverle. No, lo voy a dejar así, capaz que tumbo el... Fíjate que hasta apenas... Aaron Hernández se llama. ¿Quién? El Ajá, jugador de ajá, fútbol americano. Ah, ok. ¿Cómo No, sabes? o Estefan. No, tenía un nombre Estefan, americano. Estefan Padek. Sinceramente no me acuerdo, es más, ni siquiera me acuerdo, creo que era creo que era los 49. No me, yo la verdad con el fútbol americano soy malísimo. No, yo también. Déjalo muteo porque si no nos va a botar la transmisión. Ah, te decía que hasta apenas me cayó el 20, que sería el sábado en la noche. Estaba viendo ves que me mandaste el flyer del Ajá. congreso de ayer. Y vi que decía entrada general. Y dije, puta madre. Le hubiera dicho y me colaba. Pero tenía un trabajo que hacer el domingo ayer. Y no, aunque... Pues así que aunque lo hubiera visto a tiempo no hubiera podido asistir. Pero me hubiera gustado mucho Ay, estuvo muy asistir. bueno. Porque creo que son oportunidades muy reducidas. O sea, ir a un congreso creo que no es lo mismo un diplomado. No, Y obviamente también hablar del calibre de los exponentes, de las personas que van a ese tipo de sitios. En este caso, no sé, ¿fueron nacionales, fueron internacionales? fueron argentinos y mexicanos, pero de los mexicanos, los más mexicanos, o sea, los más famosos, Eduardo Calixto, que es un doctor en neurociencias, y otro que habla como más de forense, pero sí, mira. Sí, es él. Por la carita lo reconozco. Y fue en el 2017. Oye, yo tengo que ir al baño. ¿Voy? Sí. Si no llegas, pues ya, yo sigo. No te preocupes. A ver, ¿quién está por acá? Porque estoy ciego, no alcanzo a ver. Ay, Dios. ¿Roxana? Ahora sí que Roxana, ¿eres tú? Si eres tú, por favor, ahí di algo o da señales. Está bien, ¿no? ¿Está prendido? No. Ah, porque te digo, si está prendido no hace nada de ruido, güey, no mucha maravilla, Es un cabrón. montón de ruido. Es lo que te iba a decir. Ahorita no se siente nada o sea, no se siente encerrado.
Yo soy de la idea Pero- que tendríamos que haberlo puesto en un lugar, a lo mejor afuera, y hacer un ducto que nada más entrara, para que el ruido se quedara por fuera. Aquí hay un chingo de espacio. Sí, romperle y hacerle o algo. O ponerlo arribita, sacarlo y que por arriba. Ay, no, ¿cómo ves? ¿Es un bolillo, güey? Ya, güey, tómalo. Mira, la verdad es que tómalo por el lado más amable del mundo, y este es que tienes un ángel de la guarda, güey. O sea, alguien te dijo, vuelta acá. Sí, oye, así quedé. Dije, no. Justo un vecino se lo acaban de llevar así un camión. Que iba avanzando y se pasó el camión en el alto y... Es que el pedo de los camiones es que como están tienen muchos puntos ciegos, güey. No, O sea, pero él iba de frente y el camión así. No, Lo bueno, estás viendo, güey. Y entonces como se pasó el alto y él arrancó, pues, prácticamente se lo llevó de lado. No le pasó mucho, pero se fracturó la clavícula. no, pero de eso de terminar embarrado, güey. Vamos a ver. Sí, sí. Tun, 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 tun. ¡Ay! Ahí está. Muy bien, pues ya estamos de regreso y la verdad es que el tema está bastante interesante porque, como comentamos ahorita, el caso lamentable de este jugador de fútbol americano, que no es realmente que esta persona fuera un criminal, o sea, no estamos hablando de un ladrón, de un asesino, bueno, es que no se pueden decir ciertas palabras al aire, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un deportista, una persona que ganaba cientos de miles de dólares en un deporte, y que debido a este sistemático cuestión de golpes, de lesiones, como es tan peligroso este deporte como lo podría ser, por ejemplo, la lucha libre, como lo podría ser obviamente el box. Esto también puede pasar, ¿no? Y híjole, es que no hay tantas palabras, ¿no? Porque créeme que cuando uno va ahondando en este tema de la mente del criminal o la mente criminal, uno obviamente piensa en lo peor de lo peor, ¿no? En la fichita de la colonia, la fichita de la familia, personas que tienen antecedentes. Pero si ahondas más en esta cuestión, sobre todo, como lo que comentaba Diana, si ahondas más en la cuestión médica, digamos, incluso no sé cómo se diría adecuadamente, química o bioquímica, biológica, te das cuenta que no, pues realmente no estamos exentos, ¿no? O sea, nos podríamos caer de las escaleras, de la bicicleta, de la moto, del coche, la patineta, y eso podría crear ciertas lesiones que en algún momento harían que las conexiones se rompieran y que crearan este conflicto entre lo que comentamos, la barrera de lo que está bien, bueno, no lo que está bien o está mal, sino lo que en cierto momento tu mente no te deja hacer, o sí te deja hacer, sin meternos en cuestiones, digamos, que tan psicológicas, más allá del bien o del mal, porque muchas veces estas personas que han cometido ciertos crímenes entran en una especie de lapsus, que se desconectan de la realidad y que entran en una especie de trance, y cuando regresan del trance se dan cuenta que ya cometieron algún crimen, pero no son conscientes de eso. Aunque bueno, a lo mejor en algunas otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, han habido muchos casos precisamente de estos, de personas que se desconectan y que cuando vuelven en sí, pues ya cometieron algún crimen, y aún así, bueno, sabemos cómo es la justicia en Estados Unidos. En Estados Unidos pues les vale una pura y dos con sal que te desconectes o que te hayas golpeado de chiquito, ahí tú lo mataste y órale, güey, vas para adentro, ¿no? Pero últimamente sí me he dado cuenta que han ahondado más en esta cuestión, escarbado más en esta cuestión, más allá de lo forense o lo criminalístico, haciéndose ayuda de otras ciencias también. Sobre todo esto creo que se lo debemos de atañir o dar gracias a un departamento del FBI que es la análisis conductual del individuo, de la famosísima serie de Criminal Minds, donde lo mencionan mucho, de que hay muchas atenuantes, hay, ¿cómo decirlo? Hay maneras del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué.
Es decir, no simplemente alguien se desconecta y comete crímenes. Y que esa es la diferencia entre criminología y criminalística. La criminología se refiere a la parte en la que se estudia el por qué, y la criminalística del cómo. Claro, dicho en términos súper reduccionistas, quizá, pero que la gente pueda entender. Sí hay un perfil de las víctimas, y sí hay un perfil de los criminales, pero también algo que yo ayer me encantó ir a este lugar, señoras Misael, porque recordé algo que quizá yo ya sabía, que es como siempre hay que tener en cuenta el contexto. El contexto de la persona, tanto de la persona que comete los delitos como de la persona que es víctima, es bien importante porque no es igual, ¿no? O sea, la parte, lo que decíamos, la parte cerebral, la parte interna, no siempre es solo eso, sino también en dónde creciste. Y además, ¿qué te pasó? De los 7 a los 14 años es una etapa fundamental. Las personas que viven violaciones sexuales, por ejemplo, de los 7 a los 14 años desarrollan en un porcentaje muy alto conductas antisociales, y eso, con eso quiero decir delictivas, ¿no? Y entonces las víctimas se convierten en victimarios porque su cerebro se ve modificado. ¿Por qué en ese rango de porque edad? el cerebro es en esta etapa más vulnerable y se puede ver modificado por eventos traumáticos. Y entonces el trauma lo que ocasiona es, te digo, este cambio dentro de la densidad del cerebro, la capacidad de conectarse, las respuestas ante los estímulos externos, y entonces es más común que las personas pueden desarrollar trauma complejo, que es lo que da origen a que sean después perpetradores de violencia. Híjole, creo que ahorita con lo que estabas comentando, es que mira, específicamente hablar de este tema creo que es delicado cuando no se utilizan las palabras adecuadas o encaminadas hacia lo adecuado. ¿Nos van a funar o qué? No me refiero a que hay, ahorita que estás comentando eso, por ejemplo, en Netflix, y sí, ya sé que suena comercial cada que vienes y que hablamos, pero es que ahí está, ¿no? Hay un pequeño documental acerca de esta mujer, Juana Barraza, que durante el tiempo estuvo azotando la Ciudad de México. La mata viejita, ¿no? Sí, bueno, la dama del silencio. La llamada sí, pues. La llamada sí. Cuando esta mujer es aprendida, obviamente se la llevan a la procuraduría para que rinda declaración y, pues, como decimos coloquialmente, pues, suelte la sopa, ¿no? El cómo, cuándo, dónde, por qué hacías esto, ¿no? Y esta mujer, y de hecho me impresionó mucho que liberaran esas grabaciones, porque se supone que esas grabaciones no deben de ser de dominio público por cuestiones legales, pero ya la señora no va a salir del tanque. No, y pero ¿por qué México también, no? Bueno. O sea, desde en Estados Unidos no les importa, aquí menos. Lo primero que pregunta, no sé sinceramente, no sé si decirte si era un fiscal o si era el MP, pero le empiezo a preguntar, cuéntame tu niñez, ¿cómo eras de niña? O sea, desde ahí empiezas, ¿no? O sea, esta persona dijo, a ver, tiene que haber una raíz, es esta señora, ¿por qué mujeres nada más? ¿Por qué mujeres de avanzada edad? Y de ahí viene una especie, a lo mejor, pues, o no tuvo mamá, o su mamá la golpeaba, o su mamá la abandonó, etcétera, ¿no? Entonces, le van haciendo ciertas preguntas, que creo que no son al azar, son preguntas concretas para llegar a una, tal vez no la respuesta que tú quieres escuchar, pero que sabes que en determinado momento vas a llegar a ese punto. Entonces, lo primero que dice esta mujer es, a mí de niña me golpeaban, a mí de niña me maltrataban, a mí de niña, mi mamá, yo tenía, no recuerdo bien si dice 11 o 12 años, mi mamá me vendió con un señor y el señor abusó de mí repetidas ocasiones, y ya después, pues ya se fue volviendo algo cotidiano hasta incluso en mi adolescencia. O sea, fue sistemáticamente sobajada, maltratada, etc, etc, etc. Hasta que llega ella en una edad, vamos a llamarla adolescencia, que te gusta, 16, 15, 16 años, y ella ve en esta cuestión muy, muy concretamente de la lucha libre, es un deporte en el que ella puede defenderse, puede tener la fuerza física de defenderse de aquel el que abusó de ella, que la maltrató, que la golpeó, porque ella era una criatura que no se puede defender. Pero a mí me llamó mucho la atención esa parte, porque
tomar este deporte o estas enseñanzas como una especie de defensa o autodefensa. Después, esta mujer que te gusta, 20, 30 años después, utilizó todo eso para hacer el mal. Porque después se demostró que, por ejemplo, cuando desvivía a las personas, utilizaba técnicas de la lucha que son llaves. O sea, y te quedas y dices, güey, ¿qué onda? O sea, lo que tú aprendiste para sobrevivir, ahora lo pones en práctica para hacer el, bueno, no nada más el mal, ¿no? O el daño, sino para decir, y le preguntaban, ¿y por qué les quitabas la vida? O sea, ¿no era más fácil nada más golpearlas? Y ella decía, no. Pero un seco no, o sea, un decir no. Sin dar razón ni motivo, en su mente era para ella mejor decir, pues acabo con ella. En lugar de noquearla a lo mejor, porque hay técnicas obviamente que nada más te asfixia y te desmayas. Esta mujer pues lo llevaba al límite, al límite de esta cuestión. Y así han habido muchos casos, sobre todo, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, casos que no son del todo público de asesinos seriales que pertenecieron al ejército de la ex Unión Soviética y que utilizaron esas técnicas para acabar con... Es decir, a lo mejor suena como excusa, ¿no? Pero era como decir, es que ellos me enseñaron a matar, pues, ¿qué quieres que hiciera? Pues matar. Pero pues es muy diferente, ¿no? Un campo de batalla a un pueblito, a una ciudad donde da rienda suelta a esta cuestión. Y sí, coincido, de hecho he hecho muchos programas aquí de Veritas, donde la yo me atrevería a decir que tal vez un 85-90% de los asesinos en serie tuvieron un evento traumático en su infancia, no solamente de maltrato psicológico, verbal, sino golpizas. Y ahorita me hacía clic lo que comentabas, es decir, hay muchas personas que han sido maltratadas a lo largo de su vida y no optan por ese camino de convertirse en el victimario, de pasar de víctima a victimario. Pero cuando ya hay cuestiones, sobre todo de violencia física, como que esa barrera se rompe, o sea, ya no existe esa diferencia, vamos, entre, es que yo no lo voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Cuando ya no existe esa barrera, pues se desconectan y lo hacen. Claro. Y también responde a una respuesta aprendida, valga la redundancia, o sea, también responde a algo que es normalizado, y ahí entra lo psicosocial también, o sea, el contexto y todo. Cuando en una cultura como la que vivimos está normalizada la violencia, está normalizado el crimen, está normalizado la narcocultura, pues claro que no nos hace el mismo ruido, no nos genera lo mismo. Y algo muy increíble que yo escuché el día de ayer, que yo dije, claro, esa es la respuesta. Hay una hormona, que es la oxitocina, que es la hormona del apego, que es la hormona que nos hace ser mejores seres humanos. Y esa hormona se puede inducir. Y yo, claro, igual ya lo sabía o lo había escuchado, pero ayer que lo escuché otra vez dije, claro, sí es cierto. Abrazarnos genera oxitocina. Yo estoy 100% en contra, lo quiero decir ahorita aquí enfrente de todos. A ver. De la positividad tóxica, de esto de agradece la vida, el aire, no, a ver, no. Tipo hay cosas hippie. horribles Sí. en la vida y cosas injustas, y yo creo, y también lo escuché el día de ayer, ¿no? Yo creo que hacer psicología desde los derechos humanos es una manera de luchar, de resistir, de ser defensores, de ser partes de la solución y no del problema. Pero esta parte de normalizar pero agradece que tienes aire, pero agradece que tienes... pero pues es que aire hasta las plantas lo tienen. Claro, o sea, no, pero espérate, pero me tengo que parar a las 5 de la mañana para ir a un trabajo donde me pagan el salario mínimo y el jefe me acosa y me maltrata, y eso no se puede agradecer, y eso es romantizar y de alguna manera normalizar procesos de violencia y de abuso estructural. Y ¿no? sistemática. Y sistemático, pero también de la manera en la que sobrevivimos, ¿no? Entonces yo 100% en contra de eso, pero también pensar que hay una esperanza en el sentido en el que esta oxitocina, esta interconectividad de las neuronas sí se puede propiciar. ¿De qué manera? Teniendo vínculos sanos y cercanos, haciendo redes.
haciendo, te digo, vínculos saludables, fomentando relaciones de paz, de bienestar. Pero ¿cómo funciona esto? O sea, estamos hablando que, me comentabas, un abrazo. Un abrazo no es una pastilla, un abrazo no es una inyección, o sea, un abrazo es un contacto físico que se convierte también en una especie de contacto emocional. Entonces, Sí. cuando tú sientes un abrazo sincero, un abrazo con cariño, un abrazo con amor, es cuando esa citoso- Oxitocina. oxitocina, ay, no iba a decir otra cosa, se crea, Sí, o sea, se nace, genera, o sea, se genera se de manera, dispara, se se dispara, segrega, es Ok, una ok, hormona, ok. es una sustancia, entonces se como la segrega. serotonina. Como la serotonina, como la dopamina, como... Sí, es una hormona. Y no lo quiero como simplificar a decir, ay, abrácense todo, abrazos y no No, abrazos. porque No, en este vamos a hacer perfil una no son, comunidad no, hippie aquí. no, ni mucho menos No. pejejista, no para nada. No. Ok. No, sino más bien hacer énfasis y puntualizar y recordar el valor que tiene el contacto y el vínculo. Las personas estamos súper necesitadas de conectar. Y después de la pandemia, imagínate. No, hombre. O sea, Hoy le decía a una consultante justo en la tarde, yo creo que la ansiedad fue la segunda pandemia, estoy segura. Y afortunadamente se legitiman los servicios de salud mental y emocional. Y entonces cuando la gente dice, yo estoy que me vuelvo loco, terapia en línea, ¿no? Y entonces cuando nosotros tenemos nuestra oportunidad de decir, sí, aquí está, como profesionales de la salud mental y también como usuarios, por supuesto. Nosotros y nosotras vivimos, todos, ¿no? Vivimos situaciones bien complicadas, muertes, duelos, pérdidas, reajustes, etcétera. Entonces, sí, es una hormona que se puede propiciar, que se puede empujar, digamos, ¿no? Buscar. ¿Cómo? La oxitocina está en el contacto. Te decía, las personas estamos ávidas de vínculo, estamos ávidas de contacto. Queremos escuchar a personas que nos entiendan, queremos conectar con personas que nos puedan decir, yo también vivo lo mismo, yo también, a mí también me pasó, ¿no? Y eso previene conductas antisociales y a lo que veníamos hoy, hablar de mente criminal. no sé, sinceramente no sé aquí en nuestro país qué tan arraigada está la idea o qué tan propicia está la idea como, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, donde hay muchos grupos de apoyo. O sea, se hacen grupos, una red completa, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, hombres, mujeres adictos a las personas, compradores anónimos, Codependientes a lo que tú quieras, ¿no? Comedores compulsivos. A lo que voy. Yo he sabido que muchos de criminales, de asesinos, precisamente van a estos grupos y sucede algo bien extraño porque van a esos grupos y obviamente ahí John no es John, o sea, obviamente ahí nadie tiene el nombre, o sea, somos anónimos, somos desconocidos, ¿no? Estos tipos entran a estos grupos y empiezan a escuchar las historias de los demás. Algunos de ellos, entre comillas, aprenden porque lo utilizan como una especie de escuela. Y hay otros que lo agarran de una manera de vengador anónimo. O sea, por ejemplo, el masculino que va al grupo de mujeres que son golpeadas por su esposo. Y este tipo ya mató quién sabe cuántos, ¿no? Y entra al grupo y ve que está la mujer y que llega con el ojo morado y la boca rota. Y este tipo agarra y le dice, yo te voy a hacer justicia, amiga. Porque yo tengo empatía con lo que te está pasando, pero ¿realmente siente empatía al tipo? O sea, porque lo que va a hacer es saliendo de ahí, va a buscar al esposo, al ex esposo de esa mujer, lo va a matar. ¿Eso realmente es empatía? Claro que no. La empatía es una emoción muy privilegiada, muy avanzada en los seres humanos más desarrollados en cuanto a plasticidad cerebral y en cuanto a interconectividad neuronal. La empatía las neuronas espejo son maravillosas. Estudiar las neuronas espejo y decir, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la Casa Bar Señor, una vez vi una niñita, nunca se me olvidar, Mariana se llama,
regañaban a las más grandes por algo que hacían. Y ella, de estar escuchando que le estaban regañando, lloraba. Pero Mariana tenía 4 años. Y yo decía, wow, la exposición tan maravillosa que estoy teniendo de lo que son las neuronas espejo. Ujú. Esta empatía de decir, no sé qué está pasando, pero siento horrible de que te estén regañando, pero siento horrible de que estés sufriendo. No todos los seres humanos lo vivimos. Pero lo que te decía, sí se puede fomentar. Sí se puede fomentar, estando más sensibles y más cercanos de fenómenos humanos, de fenómenos sociales, escuchando, desarrollando habilidades sociales básicas como la escucha, como la cooperación, ¿no? Como el trabajo en equipo, cosas que podrían parecer tan per se, tan de hecho, pero no lo son, porque la verdad es que vivimos en un mundo cada vez más individualista. Y por eso te digo que me gustaba el planteamiento que hacían ayer acerca como de mente criminal, que nos tocaba como profesionales de la salud promover estas cosas, porque así hacemos una labor de promotores de derechos humanos, de prevención y de resistentes ante esta, pues sí, violencia sistemática que se hace al normalizar conductas y hechos que no lo son. El ser humano, eso dicen la mitad de los filósofos y la mitad de los estudiosos del ser, que el ser humano en esencia es humano. Hay otro porcentaje que dice lo contrario, pero lo que sí, a mí hay un ejemplo que me encanta, que siempre se los comparto a mis consultantes, que es como los seres humanos somos los puercoespines, ¿no? Porque los puercoespines, si están muy cerca, demasiado cerca, se espinan entre sí y se molestan y se Se mueren. hacen daño. Ujú. Pero si están muy lejos de ellos, entre ellos, se mueren de frío. Y así un poco los seres humanos, ¿no? O sea, no tan cerca como para traspasar nuestros límites personales, que claro que son respetables y defendibles, pero tampoco tan lejos de nosotros mismos como para morirnos de frío. Regresando bastante a la cinta, platicamos, por ejemplo, al principio del programa. Existen lesiones en la cabeza, comentabas la parte prefrontal, podríamos hablar de otras partes del cerebro que llegan a sufrir una lesión y que eso podría desencadenar una conducta no solamente violenta, sino también una conducta homicida. Sí. Cuando sucede esto, cuando una persona ya se le hicieron tomografías, estudios, se encuentra, comentaste también que se ve ve uno un cerebro sano y un cerebro de un asesino y ves realmente la diferencia, ¿no? Cuando sucede esto, cuando esta persona ya está en ese punto de su vida, que a lo mejor ya mató a 5, 10, 15, X cantidad de personas, ¿hay una manera de revertir esto? Sí. O sea, y te lo voy a preguntar de una manera y lo voy a decir de una manera cruda. Y a lo mejor se nos van a echar encima muchas personas. Ojalá. ¿Se Amo el puede caos. curar a un criminal? ¿Se puede curar? Y se me viene a la mente infinidad de lista de personas que estuvieron en terapia y que esperaron pacientemente la inyección letal y ellas decían, si yo salgo mañana, continúo matando. Y tomaron terapia. Y pastillas, medicinas, ansiolíticos, antidepresivos, lo que tú quieras. ¿Se puede curar o tratar? Yo creo que de las dos. Es que curar es una palabra muy absoluta, ¿sabes? O sea, yo creo que curar es como pensar que... Pues que curar es desaparecer la enfermedad. O sea, si yo te digo, ¿puedes curar a un asesino? Y si tú me dices sí, o sea, quiere decir que esta persona va a salir de prisión y que no va a volver a matar porque estás... no inhibiendo, desapareciendo. No, o sí inhibiendo una conducta, que al final el análisis conductual va de eso, que son las terapias posmodernas y tal, poder corregir la conducta y erradicarla, lo más nuevo en cognitivo conductual. Yo creo que sí. Sí, Yo creo que puede. sí. Y sabes qué? Que yo se lo dije una vez a alguien hace poco. Si yo no creyera en el cambio, pues no me dedicaría a esto. O sea, Pero es que hay de cambios a cambios. No, sí, claro. Pero creo que lo único que no se puede evitar, de hecho, es el cambio. Los seres humanos todo el tiempo estamos Somos cambiando. cambiantes evolutivos. Cambiantes, evolutivos y constantes, que me parece que sí. Hay lo que sí no creo que todavía estemos en ese lugar
o hayamos logrado, es el método indicado para poder tratar estas mentes, porque pasa algo muy importante, que el ingrediente fundamental que debe tener una persona para poder cambiar es que quiera. Y estos perfiles no siempre llegan al consultorio, casi no, de hecho. Ni a rehabilitación, ni a tratamiento, ni a... Llegan a la cárcel. Que sabemos que la cárcel es como esta Es una escuela del crimen. universidad del crimen, y entonces Sí. es el posgrado, ¿no? Del crimen, del robo, el aislamiento, y siempre lo voy a decir. No es la solución, no es la respuesta, es todo lo contrario. Es pretender que un microuniverso va a evitarnos temporalmente el problema y ya. Porque el mundo es el mundo y las personas tenemos que estar en él, o si no muertas. Ok. Tú como profesional en la materia de psicoterapia, Ya. iba a decir, Psicoterapia. iba a sacar mi palabra así en de psicoterapeutismo, pero no, esa palabra no existe. Psicoterapeuta. Te lo puedes inventar. Bueno, si tú tuvieras la oportunidad ahorita que te dijeran, te vamos a poner a la dama del silencio en una habitación y quiero que tú trabajes con ella, ¿qué sería lo primero que harías? Es decir, ¿te irías a una terapia oral, es decir, terapia tal cual? ¿Optarías por medicamentos? No, claro que no. Yo no soy la persona apta para indicar medicamentos. O sea, yo no soy médico. Yo lo primero que haría sería sonreírle. Y suena muy cursi, pero Empatía. esa soy yo. La verdad es que sí, ¿para qué te digo que no? Eso es lo que haría. Y sería sentirme como súper contenta de la oportunidad de estar con una persona tan compleja y de una mente tan compleja. Seguramente haré un chiste, porque ese soy yo. Y algún chiste malo como para romper el hielo, pero sobre todo después de eso y ya como profesional conocerla. Hoy hablaba en la mañana con una amiga y decía qué importante es. Yo trabajo mucho en el vínculo. Yo creo que eso es lo que a mí si es que lo soy, me hace ser una buena terapeuta, que yo trabajo en ti. ¿Tú quién eres, Asmicel? ¿Tú qué hacías de los 7 a los 14 años? ¿Y sabes por qué de los 7 a los 14 años? Porque es el momento de la poda neuronal, que quiere decir lo que el cerebro depura para lo que le sirve y lo que no le sirve, ¿no? ¿Qué te gustaba? ¿Qué música escuchabas? ¿Qué te daba risa? ¿Qué te hacía llorar? Yo dedico mucho tiempo a eso y al final creo que a la gente le funciona porque creo, como decía Jung, conozca todas las teorías, aplique todos los métodos, pero al final sea una alma humana tocando otra alma humana. Entonces yo, la verdad es que también porque me gusta, por placer, trato de estudiar todo lo que yo pueda y de meterme a todo lo que puedo y a los congresos y los diplomados, me encantan las teorías, pero al final si yo estoy frente a ti y si yo estaría con Juana Barraza, al final me encantaría conocerla, pero por curiosidad, claro, por curiosidad genuina, 100%. Y vamos a ser, bueno, sí vamos a ser sinceros tú y yo, en el sentido totalmente técnico de lo que estamos platicando. ¿Tú crees que con una terapia adecuada y tal vez una medicación, pero vamos a empezar por una terapia adecuada, incluso el peor de los criminales puede modificar su comportamiento? No, 100% no, pero porque O no sea, creo que decíamos que sí, exacto, pero si llega aquí el tipo, ¿no?, que mató a 50 personas y te dice, estoy arrepentido, no puedo revivir a la gente, siento remordimiento, pero quiero cambiar. Si ¿Tú me lo lo dices creerías? O sea, ¿lo así, crees de con ese primeras tono así? que me estás diciendo, diría que no. O sea, este güey me está tomando el... No, diría, no, paga la consulta y nos vemos nunca. Así, botón rojo de emergencia. Pero hay casos en los que sí, la vida y las circunstancias hacen poner a las personas en situaciones en donde tocar fondo, que odio el concepto, pero... A mí tampoco me gusta. Vea que no, pero es eso, un poco más o menos. Que ya no hay marcha atrás, que creo que sí las personas pueden echar reversa. Que sí requiere medicación y a veces internamiento, porque se necesita que las personas rompan con el día con día que llevan, y eso a veces no es tan fácil. Y una psicoterapia, pero profunda, de raíz, de escarbar.
cognitivo-conductual sirve súper bien y es lo más indicado para los síntomas, pero para las causas, algo más psicoanalítico, algo más sistémico, porque que pueda incluir a las otras partes de su mundo. Y sí yo creo que yo sería muy falsa si te dijera, no, ya no tienen remedio. Decía mi jefa, siempre la menciono porque me enseñó muchísimas cosas de la casa ahora, y me decía, ¿entonces qué? ¿La tiramos a la basura? Pues no, somos seres humanos, ¿no? Y yo creo, y va a sonar súper cursi ya para cerrar, creo que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Si es que Una la segunda tenemos. oportunidad. Y también mencionabas algo muy importante que en algún momento yo leí en estas cuestiones cuando investigo acerca de los casos de asesinos en serie y todo esto. Se habla de un alma. Y por ahí decían que incluso el criminal más salvaje, etcétera, posee un alma, un espíritu, y que tal vez no pueda salvar, o sea, no la vas a sacar a la cárcel, no le vas a quitar la inyección del brazo, o lo vas a quitar de la silla eléctrica, pero tal vez podrías de cierto modo salvar el alma, si crees que existe algo Más allá. más allá. Y eso me encanta que lo digas porque creo que es un buen preludio para nuestro siguiente programa, ¿no? Ok. Que ayer decían, no, sí, es que ayer decían, siempre nos preguntan, ¿quién es el sociópata y quién es el psicópata? Y decía el ponente, Eduardo Calixto, al que le mando un saludo, que me firmó un libro diciendo que es mi amigo. Entonces yo supongo que sí es mi amigo, ¿no? Yo voy a creer en la gente y en las personas, que seguramente, pero es un chiste. Decía, el psicópata es Batman y el sociópata es el Guasón. Y la diferencia Híjole. es la conciencia. Bueno, Es para otro programa. es para otro programa ¿Estás de porque el señor de Arcadia Libre está a punto de aventarnos un vaso por la cabeza esa comparación del Guasón y Batman. Es un tema bastante interesante y también de discusión porque se ve muchísimo en los cómics. Y créeme que en los cómics y en los superhéroes hay mucha psicología. Entre quién es el héroe, existen también los antihéroes. El antihéroe, El claro. antihéroe. Entonces, estaría bastante interesante algún momento hacer un famosísimo crossover entre Veritas, entre Mente en Construcción y Mente entre en construcción, Arcadia ya Libre. muy pronto vamos a regresar de los prometo. Mientras tanto, mi queridísima Diana, te agradezco muchísimo que hayas llegado. Pensamos que ibas a llegar un poco tarde, pero qué bueno No, que estoy. llegaste, que le pudimos sacar todo el jugo posible a Todo este salió. programa. Y te repito lo que te dije la semana pasada, este es tu espacio, en el momento que me digas, vamos a hacerlo todo el día, yo con muchísimo gusto. Nos vamos a dejar con una rola que, si no me equivoco, es de Reigns Against the Machine, se llama la banda. Y también, obviamente, en compañía aquí totalmente en vivo desde www.circovoladorradio.org, Arcadia Libre. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Larga vida y prosperidad.